El prólogo de Orid, 13 de octubre. Primero, los santos mártires Carpo y Papilo. Carpo era obispo de Tiatira y Papilo era diácono. Nacieron en Pérgamo, en donde finalmente padecieron por la fe cristiana a manos del malvado procónsul Valerio durante el reinado de Decio. Valerio los ató a los caballos y los arrastró hasta Sardis, en donde los sometió a duras torturas. Entonces se les apareció un ángel de Dios, los sanó de sus heridas y los animó. El sirviente de Carpo, Agatodoro, siguió a su amo con gran pena. Valerio luego también lo condenó a ser torturado. Los santos fueron nuevamente atados a caballos y fueron arrastrados desde Sardis hasta Pérgamo. Ataron al santo Carpo a un árbol y lo azotaron tanto que su cuerpo estaba cubierto de heridas y su sangre fluía como un arroyo. Pero Carpo sonreía en medio de estas horribles torturas. Cuando le preguntaron por qué sonreía, el santo mártir respondió que vio los cielos abiertos y el Señor sentado sobre su trono, rodeado de querubines y serafines. Mientras Papilo estaba siendo torturado, por medio de la oración sanó a un hombre ciego de un ojo, y a muchos de los que presenciaron esto llegaron a creer en Cristo, el Señor. Lanzados a bestias salvajes, los mártires permanecieron ilesos. Luego fueron arrojados a un horno de fuego. Agatónica, la hermana de Carpo, también saltó al fuego, pero el fuego no los consumió. Por último, todos fueron decapitados con la espada, en el año 251. Así, tras sus justas agonías, recibieron una corona de gloria en el reino de Cristo. Segundo, el santo hieromártir Benjamín, el diácono. Este soldado de Cristo era un persa que celosamente predicó el Evangelio y trajo a muchos paganos, tanto persas como griegos, a la fe cristiana. Padeció durante el reinado del rey persa Yesdegerd, alrededor del año 412. Cuando fue echado en prisión, uno de los hombres del rey lo defendió ante el rey. El rey luego lo liberó bajo la condición de que ya no le predicara más a Cristo al pueblo. Benjamín valientemente dijo, a esto no puedo renunciar jamás, porque el que esconde el talento que se le ha dado será entregado a un gran sufrimiento. Y continuó difundiendo la fe cristiana. El emperador lo apresó y ordenó que se le clavaran espinas debajo de las uñas, y se le torturó aún más hasta que rindió su espíritu a Dios. Tercero, la santa nueva mártir Slata o Crisa de Moglená. Slata nació de padres campesinos pobres, quienes también tenían otras tres hijas, en la aldea de Slatena, en la provincia de Moglená, localizada en la Macedonia griega, cerca del límite con Macedonia del Norte. Fue una niña mansa y devota, sabia en la sabiduría de Cristo, y dorada, no solo en el nombre, ya que Slata significa oro, sino también en su corazón temeroso de Dios. Una vez, cuando Slata salió a buscar agua, unos desvergonzados turcos la secuestraron y se la llevaron a su casa. Cuando uno de ellos la instó a volverse musulmana y ser su esposa, Slata respondió sin temor, creo en Cristo y a Él solo conozco como novio. Nunca lo negaré, aunque me sometáis a mil torturas y me cortéis en pedazos. Cuando sus padres y hermanas la encontraron, sus padres le dijeron, oh hija, ten piedad de ti y de nosotros tus padres y hermanas. Niega a Cristo en palabras solamente, para que todos podamos estar felices, porque Cristo es misericordioso. Él perdonaría tal pecado cometido debido a las necesidades de la vida. Sus padres, hermanas y parientes lloraron amargamente. Sin embargo, el alma noble de la Santa Eslata resistió tales trampas diabólicas. A ellas les respondió, cuando me aconsejáis que niegue a Cristo, al Dios verdadero, ya no sois mis padres ni mis hermanas. Tengo al Señor Jesucristo por Padre mío, a la Madre de Dios por Madre mía, y a los santos por hermanos y hermanas mías. Los turcos la metieron en prisión durante 3 meses, azotándola todos los días hasta que su sangre empapó el suelo. Por último, la suspendieron boca abajo y encendieron una fogata para asfixiarla con el humo. Pero Dios estaba con ella y le dio fortaleza en el padecimiento. Al final la colgaron de un árbol y la cortaron en pedazos pequeños.
Así esta virgen valiente entregó su alma a Dios y se fue a vivir al paraíso en el año 1796. Unos cristianos llevaron las partes de sus reliquias a sus hogares para ser bendecidos. Reflexión. No hay nada más miserable que un hombre que, en la hora del infortunio, abandona la esperanza en Dios y recurre a un medio de salvación contrario a la ley de Dios. No solo ese hombre no tiene éxito en enderezar su situación externa, sino que también pierde su alma. Tal fue el caso con el emperador Miguel Paleólogo. A fin de salvar su reino, amenazado por los búlgaros y los serbios, buscó la ayuda del Papa y aceptó una unión no canónica. ¿Qué ganó con esto? No salvó el reino, pero cometió numerosos crímenes malvados. Poco después murió miserablemente en una campaña militar contra Juan Ducas, príncipe de Epiro. El pueblo ortodoxo estaba tan resentido con él que su hijo Andrónico no se atrevió a sepultarlo públicamente, sino que lo sepultó por la noche sin ningún funeral ni oración. Se separó de la iglesia ortodoxa y no fue recibido por la iglesia romana. Miguel Paleólogo murió fuera de la iglesia de Dios. Tras la muerte de Miguel, su viuda, la emperatriz, emitió el siguiente decreto. Mi Majestad aborrece y considera repugnante este acto, es decir, la unión, que ha ocurrido recientemente en la Iglesia y ha creado discordia en ella. Y como la Santa Iglesia de Dios ha determinado no sancionar ninguna conmemoración oficial de mi difunto esposo, nuestro Señor y Rey, debido a la acción y discordia antes mencionada, mi Majestad también, sometiendo a todas las cosas al temor de Dios y a la obediencia de la Santa Iglesia, aprueba y acepta esto, la decisión de la Iglesia, y nunca me atreveré a realizar un servicio memorial por mi Señor y esposo. Contemplación. Contemplar el asombroso castigo por medio del cual el apóstol Pedro castigó a Ananías. Hechos 5. Como Ananías y luego su esposa Zafira mintieron y ocultaron parte del dinero. Como el apóstol Pedro los denunció y cayeron y murieron el uno tras otro. Homilía sobre la carga del pecado y la liberación del pecado. Bienaventurados los que han sido remitidos, cuyas ilegalidades o iniquidades, y los que han sido cubiertos, cuyos pecados. Salmo 31:1. El miedo, la confusión, la debilidad, la enfermedad y el oscurecimiento de la mente nacen del pecado. Por medio del pecado, el hombre provoca a otros contra sí mismo, confunde su propia conciencia, atrae a los demonios a sí mismo y les da armas contra sí mismo. Por medio del pecado, el hombre se separa de Dios, se extraña de su ángel guardián y se amuralla a sí mismo de la fuente de todo bien. El cometimiento del pecado significa una declaración de guerra contra Dios y de todos los poderes divinos. Esto es más preposterado que si una hoja marchita de otoño le declarase la guerra al viento. Y de hecho, ocurre lo más preposterado de todo. El hombre le declara la guerra a Dios. Esta declaración por sí sola garantiza la ruina y la destrucción del hombre si no vuelve en sí rápidamente, se arrepiente y huye hacia Dios en busca de misericordia. El gran rey David era consciente de la terrible situación del pecador y él mismo la experimentó. Sentía un miedo, confusión, debilidad y soledad inexpresables. Sentía las flechas de los hombres y las flechas de los demonios. Pero al darse cuenta de su horrible situación, David reconoció su pecado, se postró en cenizas delante de Dios y empapó el suelo con lágrimas de arrepentimiento y palabras de angustia que ardían como fuego, y oró al Dios misericordioso para que lo perdonara. Y, cuando todo fue perdonado, sintió una bendición inexpresable. Esta bendición del alma perdonada no pudo expresarla con palabras. Solo pudo aclarar, declarar, confirmar y asegurarnos la condición de pecaminosidad y la condición del perdón de Dios, basado en su experiencia directa de ambas condiciones. Bienaventurados lo- los, los que han sido remitidas, cuyas ilegalidades, y los que han sido cubiertos, cuyos pecados. Salmo 31:1. ¿Qué es esta bendición? La libertad, el coraje, el regocijo indescriptible, el poder, la fortaleza, la claridad de pensamiento, la paz de la conciencia, la esperanza en Dios, la hipnodía a Dios, el amor por el prójimo y significado de la propia vida.
En otras palabras, la luz, el regocijo y la fortaleza son la bendición. Esta es la bendición que aquel que es perdonado del pecado siente aquí en la tierra. Si esto es así, entonces ¿qué bendición le aguarda en el cielo? Las cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído, y a corazón de hombre no has subido. Primera de Corintios 2:9. Oh Señor Dios nuestro, perdona nuestras iniquidades por medio de tu infinita misericordia y cubre nuestros pecados. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.